Por tercer día consecutivo hay contingencia ambiental en el Valle de México. La Profepa inspecciona empresas contaminantes. El Estado de México pone en marcha medidas emergentes, suspende obras de bacheo y prohíbe quemas a cielo abierto. Estudiantes del Politécnico proponen diálogo con el secretario de Educación Pública, pero para el 12 de mayo. El secretario Aurelio Nuño reitera su disposición al encuentro. Yo estoy convencido de la buena voluntad para el diálogo que tienen los jóvenes del Politécnico. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia un programa para reactivar la economía de Campeche y Tabasco. Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en México al día y saludo también con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola Pati, es un placer saludarte esta mañana de jueves, al igual que a todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Permítanme saludar, como todas las mañanas, a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Ante los altos índices de contaminación y las condiciones atmosféricas que prevalecen en el centro del país, este jueves se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. En la zona suroeste de la estación Tlalpan se registraron ayer 192 puntos IMECA de ozono, los más altos que se recuerden en los últimos incluso años. Les recuerdo que hoy no circulan todos los vehículos, incluidos los de transporte de carga con placa federal y local con engomado verde, terminación 1 y 2, así como los que contengan o tengan calcomanía amarilla o placas terminación 5 y 6, sin importar el tipo de holograma. Esta medida también aplica a las motos con terminación de placa 1, 2, 5 y 6. Están exentos de esta restricción los vehículos híbridos y eléctricos, los que proporcionan servicios urbanos, los que tienen placas para personas con discapacidad y vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración. Vamos a revisar cómo amaneció la calidad del aire esta mañana, pues sigue siendo mala en varios municipios, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. En este momento, estas condiciones se registran con 108 puntos. Hay que recordar que con 150 se entra ya en etapa crítica. Y bueno, pues en las delegaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Iztacalco, perdóneme usted, ahí es donde se registran las condiciones malas. En el Estado de México, en municipios como Chalco, Iztapalupa, Tláhuac, Ecatepec, Tepoztlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, estas son algunas. Buena calidad del aire en Gustavo Madero y en Coyoacán, mientras que en Texcoco, Huixquilucan, por parte del Estado de México, se registran buenas condiciones del aire. Así esta mañana vamos a ver cómo se desarrolla conforme comiencen a circular más coches durante esta mañana. Por todo esto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió una serie de acciones que ayudarán a reducir la contaminación en el Valle de México. Luego de 2 días consecutivos de contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió una serie de recomendaciones que las autoridades correspondientes deberán aplicar de manera inmediata. Estas son: establecer operativos para agilizar el tránsito vehicular e incrementar la vigilancia mediante el programa de vehículos contaminantes en la zona metropolitana. Se suspenderán las actividades de pintura a cielo abierto y las de bacheo, pintado y pavimentación. Se interrumpirán las actividades de limpieza y desengrase en los sectores industrial y de servicios. También se suspende el abastecimiento de combustibles en estaciones que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores o que estos no operen adecuadamente, y en las estaciones de carburación con la terminación 1 y 2. Del mismo modo, se interrumpen las actividades del 20% de las plantas de distribución de gas LP, de acuerdo con esta misma terminación de su dígito numérico de identificación. Se intensificará la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas. Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido. Por último, se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, gilenos o sus derivados que no cuenten con equipos de control. Para México al Día, Rodolfo Hernández.
Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, anunció la suspensión inmediata de actividades que contribuyen a la contaminación en 18 municipios mexiquenses, tales como, por ejemplo, el bacheo, la pavimentación, pintura o cualquier otra actividad que obstruya el tránsito vehicular, porque es increíble que en etapa de contingencia podamos ver que se está trabajando en algunos puntos, por ejemplo, de la Ciudad de México, con obras. También se suspenden las actividades de limpieza y desengrase de empresas que utilicen productos orgánicos volátiles sin control de emisiones. Dijo Erubiel Ávila que queda prohibida la quema de cualquier material, ya sea residuo sólido o líquido, a cielo abierto, así como la quema agrícola o fogata de cualquier tipo. Esas medidas en el Estado de México. Ayer alrededor de las 3 de la tarde se activó la fase 1 de esta contingencia, pero ¿sabe usted qué ocurriría si se activa la fase 2 de la contingencia ambiental? Le informo, en caso de alcanzar los 200 puntos IMECA, que el aire sería extremadamente malo, primero dejará de circular la mitad del parque vehicular, es decir, todos los autos con terminación de placas en número par, un día y el día siguiente los vehículos con número non. Las autoridades evaluarán la pertinencia de suspender actividades en oficinas públicas, así como en escuelas e instalaciones de gobierno culturales y recreativas. Se decretará una suspensión total de estaciones de servicio de gasolina y gas LP, de acuerdo con la terminación de su número de identificación en par o non. Se decretará también una reducción de 60% en las emisiones de las industrias más contaminantes de la zona metropolitana del Valle de México. Las medidas de la fase 2 se suspenderán hasta que los contaminantes sean menores a 150 puntos IMECA, y vale la pena recordar esto porque ayer llegamos a los 192 puntos IMECA. Eso sería ya en caso de que la contaminación subiera los puntos IMECA de ozono, porque hay que recordar también que esta contaminación se incrementa debido a las condiciones meteorológicas. En este momento, por ejemplo, la temperatura es de 15 grados aquí en la capital del país. Dos factores que se unen para intensificar el problema de la contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que va a ser en junio cuando se tenga la lista de las normas de verificación vehicular. El secretario Rafael Paquiano dejó en claro que el doble no circula fortalecido es solo una medida temporal y va a durar hasta el 30 de junio. Aconsejó a los ciudadanos esperarse a recibir la nueva normatividad de verificación para que si quieren invertir en un auto nuevo, se cercioren de que va a poder cumplir con esta nueva norma para poder circular todos los días. En pocas palabras, más restricciones. Garantizaremos que solamente los vehículos que contaminen poco la van a poder pasar, y sobre todo que aquellos vehículos que sí contaminan mucho no la puedan pasar y que no puedan hacer trampa. Creo que esto es un parteaguas, porque vamos a garantizar que el parque vehicular que circule todos los días sea un parque vehicular poco contaminante. Quienes también están bajo la lupa en esta contingencia ambiental son las empresas. Estas deben reducir su emisión de contaminantes entre 30 y 40%. Para verificar que esto ocurra, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará visitas técnicas. Durante el primer día de contingencia, la Profepa verificó a 69 empresas. Todas ellas cumplieron con la medida. Y ahora le voy a presentar las imágenes de la Ciudad de México captadas desde un avión cerca de las 2 de la tarde. Así lucía la ciudad, la capital, la que alguna vez fue la región más transparente. Según Carlos Fuentes, no se distinguía debido a la bruma provocada por la contaminación. El color del cielo era gris y pues se veía muy poco triste la imagen de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay que prepararnos porque todos tenemos que hacer algo por evitar esta contaminación. Nos corresponde a todos si queremos vivir aquí. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.
malas condiciones ambientales que prevalecen en la Ciudad de México y el área conurbada, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, recomienda tomar diversas medidas de protección. Primero, que los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores en las horas de máxima concentración de ozono. Segundo, quienes sufren de enfermedades crónicas deben continuar con sus medicamentos y en caso de presentar un malestar diferente, asistir inmediatamente al médico. Para la población en general, la UNAM aconseja que durante los elevados índices de ozono es indispensable mantenerse hidratados, sobre todo niños y adultos mayores. Y para tener más certeza de estos datos, saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Segura. Ella es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla, doctora. Hola, Pati, buenos días. Muchas gracias, un placer saludar. Doctora, ¿cuáles son exactamente las reacciones que provoca la contaminación, especialmente en niños, en el sistema respiratorio? Ajá. Mira, depende obviamente del contaminante. En este caso, las contingencias han sido por ozono. El ozono es un agente oxidante, entonces lo que hace es generar irritación, se siente que se pica la nariz, puede generar dolor de cabeza, en general, en las personas ya más sensibles, puede hacer o generar sensación de opresión en el pecho, etcétera. Y en el caso pues de los niños, evidentemente, puede estar asociado a que sea más fácil que tengan algunas infecciones respiratorias de vías altas, rinitis, sinusitis, aumento en la secreción de moco, etcétera. Doctora Patricia, muy buenos días, la saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Cuando hablamos de las contingencias, pues vemos el clima, vemos las mediciones que hace el gobierno del Distrito Federal, en fin, una serie de características. Pero el ser humano, ¿cómo se puede resguardar de la mejor manera de estas partículas contaminantes? ¿Dónde debe de estar o dónde puede estar? Digo, sabemos que en la intemperie pues es la manera más directa de afectarse, pero ¿en qué lugares uno puede estar para resguardarse? Ajá. Bueno, como bien lo comentas, donde más se va a estar unos puestos evidentemente al aire frío. El ozono, en el caso del ozono específicamente, es un gas y pues se va a difundir por todo el aire ambiente de manera uniforme. Entonces, efectivamente, lo más recomendable es estar en interiores. El simple hecho de que tú tengas cerrado con una ventana ya tienes 100 veces menos de lo que habría afuera con el hecho de que tuvieras la ventana abierta. Entonces, es importante mantenerse en interiores con las ventanas cerradas. Y pues en general esa sería la recomendación. Sí hace mucha diferencia en mantenerse dentro con las ventanas cerradas. Doctora Patricia Segura, sabemos que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es una de las grandes instituciones precisamente en investigación. Y yo le quiero preguntar, doctora, mucho se habla de que la contaminación ambiental puede provocar hasta, por ejemplo, problemas de cáncer. ¿Qué se sabe exactamente por parte de los médicos y de los estudios que hacen? Gracias. Pues mira, como yo te decía, esto depende del tipo de contaminante del que estés hablando. En el caso del ozono, necesitaríamos concentraciones extraordinariamente altas como para verdaderamente generar problemas como estos que tú estás mencionando. En realidad se asocia mucho más a crisis de asma, a enfermedades de personas con EPOC. Pero cuando estamos hablando de otro contaminante que es el material particulado, PM2.5, PM10, que también ha estado muy elevado en estos días, estos sí están asociados, como tú lo comentas, la Asociación Internacional de Cáncer lo tiene tipificado como riesgo de tipo 1 para cáncer. No quiere decir que a todos nos va a dar cáncer. Claro. El cáncer es una enfermedad multietiológica que tienen que juntarse muchos factores para que se desencadene, pero evidentemente pues es un riesgo, como riesgo es fumar. Entonces, pues imagínate que está en esta ciudad, además fuma, pues tiene el doble riesgo, ¿no? Y bueno, es importante, efectivamente en el INER hacemos estudios, desde estudios básicos con modelos experimentales animales hasta estudios clínicos y epidemiológicos, donde lo que tratamos es justamente de ver esta correlación que existe entre los contaminantes que hay en el aire ambiente y la presentación de enfermedades respiratorias como cáncer, EPOC, asma, que son las que más pueden asociarse a respuestas a agresores ambientales. Gracias, doctora Patricia Segura Medina, por estas por recomendaciones, este diálogo ante pues esta contingencia que nos tiene a todos preocupados. Muchísimas gracias, que pase un excelente día. Al contrario, Mar, es un placer. Gracias, Pati. Gracias, doctora. Hasta luego. En otros temas, en temas educativos, la Asamblea General Politécnica pospuso
que sea el próximo jueves 12 de mayo a las 12 de la tarde la reunión pública con el secretario de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, y no hoy a las 10 de la mañana como se había convocado. Además, la comunidad politécnica solicita una mesa de diálogo pública en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. La reunión extraordinaria de la Asamblea concluyó esta madrugada. Antes, tanto el secretario Nuño como los alumnos reiteraron su voluntad al diálogo. Yo estoy convencido de la buena voluntad para el diálogo que tienen los jóvenes del Politécnico, de las vocacionales, el mismo que tenemos nosotros, y por lo mismo también creo en la seriedad con la que toman esta audiencia que ellos mismos pidieron y que es una manera de poder encauzar el diálogo. Estamos conscientes de que queremos un diálogo, eso es cierto, o sea, puede que, dependiendo de lo que pase ahorita en la Asamblea General Politécnica. Es un trabajo dual, tanto con el secretario de Educación Pública como con el director general del Politécnico para que podamos regresar a las clases. Mientras tanto, pues sí siguen en paro. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicó los lineamientos para la evaluación del desempeño del personal docente correspondiente al ciclo 2016-2017. Esto aplica para técnicos, docentes, directivos y supervisores en educación básica y media superior. En ellos se establecen criterios, fases y procedimientos para valorar al personal. Vamos a una pausa, esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan para fortalecer la economía de Campeche y Tabasco, estados muy afectados por el desplome de los precios del petróleo. El presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de Campeche y Tabasco, estados que se han visto afectados directamente por la drástica caída de los precios del petróleo. No se trata solo de definir acciones de manera unilateral o solo por parte del gobierno. Necesitamos trabajar haciendo equipo, gobierno y sociedad, gobierno y organizaciones empresariales y sociales, que nos permita avanzar en el objetivo que hoy nos estamos trazando, impulsar y reactivar la economía en estas dos entidades. En la estrategia destaca agilizar el pago a proveedores locales de Pemex, facilidades fiscales temporales y en cuotas al IMSS e Infonavit, adelantar la inversión del programa Escuela al 100 y privilegiar el gasto público en las dos entidades, permitir la pesca en la sonda de Campeche después de 30 años de estar prohibida, establecer una zona económica especial Campeche-Tabasco, apoyo del CONACYT en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y establecer un esquema de seguimiento y comunicación, entre otras. Al final de cuentas, con esta ruta que nos estamos trazando, con estas medidas que hoy estamos anunciando, estoy seguro de que Tabasco y Campeche habrán de sumarse a esta gran armonía y sinergia que hoy en el país está habiendo de mayor desarrollo y de mayor crecimiento. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que en 2 años los precios del petróleo han registrado una caída por arriba del 65%. En el resto del país, el empleo en su conjunto durante el primer trimestre está creciendo a una tasa anual del 5.3%. Es decir,
hay una creación sostenida de empleos formales. Sin embargo, en este primer trimestre, en el estado de Campeche, el empleo cayó en 12% y en Tabasco 8.7%. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, resaltó que este programa privilegiará el apoyo a pymes. Por último, el director general de Pemex habló de la regularización del pago a proveedores. Al 30 de abril habíamos cubierto pagos por casi 92,000 millones de pesos y se tienen programados 25,000 millones de pesos más. Para México al Día, Gustavo Castillo. Ahí mismo en Tabasco, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que ya se realizó una recompra de títulos gubernamentales, lo que quiere decir una reducción de la deuda pública por 98,000 millones de pesos. Esto dijo a partir de los recursos recibidos como remanentes de operación del Banco de México. Se ha reducido en medio punto porcentual del Producto Interno Bruto la deuda pública mexicana. Esta es una acción de responsabilidad que deriva de una iniciativa del presidente de la República presentada ante el Congreso de la Unión el año pasado y que fue aprobada por el Poder Legislativo, que permite que los recursos no previstos, no presupuestados, se dediquen a mejorar el balance público y, por lo tanto, a preservar la estabilidad. El dólar sumó su tercer día con apreciación debido a que los precios del crudo también bajaron, así como la influencia de datos sobre una generación de empleos privados menor a la prevista, así como a un dato favorable del sector de servicios en los Estados Unidos. El dólar se ofreció a 18 pesos con 5 al menudeo, lo que equivale a un aumento de 16 centavos respecto a la última cotización, que es la más elevada desde el 8 de abril pasado. El presidente Peña Nieto va a asistir el próximo 29 de junio en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ottawa, en Canadá. Ahí se va a reunir con el primer ministro Justin Trudeau y con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Será la 8ª edición y tendrá 4 pilares principales a tratar: energías limpias y medio ambiente, competitividad comercial y fronteriza, seguridad y, por último, cooperación en asuntos regionales y globales. Además, del 26 al 28 de junio se va a realizar una visita de Estado a Canadá a fin de profundizar la relación bilateral. Vámonos a información internacional. En Estados Unidos, el republicano Donald Trump quedó como el único candidato de su partido para competir por la presidencia. Esto después de que el senador de Ohio, John Kasich, anunciara el fin de su campaña, después de que Ted Cruz también se retirara el pasado martes, luego de conocer los resultados de las primarias en Indiana y vieran definitivamente nulas sus aspiraciones. La gente de Ohio me dio la mejor experiencia profesional de mi vida. Siempre he dicho que Dios tiene un plan para mí, como para todos. Y hoy que suspendo mi campaña, tengo una fe aún más profunda en que Dios dará un nuevo propósito a mi vida. Pues sí, así las cosas. El diario The New York Times publicó una serie de escenarios electorales basados en las encuestas que se han levantado en los últimos días. Si hoy fueran las elecciones, Hillary Clinton ganaría con una ventaja de 10 puntos sobre Trump. En este escenario, la demócrata ganaría todos los estados que obtuvo Obama en 2012, más Carolina del Norte. En caso de que el magnate mejorara su imagen y acortara la diferencia a 5 puntos, de todas maneras, dice The New York Times, ganaría Clinton. Pero si Trump logra empatar a Clinton en las encuestas, entonces, esto es lo terrible, entonces sí podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y es que en este caso recuperaría 5 estados, donde ganó Obama en 2012. Lo cierto es que pese a todos los que decían que no era posible que llegara a la candidatura republicana, lo ha logrado y además puede partirse de la posibilidad de que pues no hay nada escrito en los procesos electorales. Ese es el asunto de fondo. Por cierto, les recomiendo ampliamente la columna que hoy escribe al respecto Jorge Castañeda, donde hace un análisis del por qué está Trump en este momento ya virtualmente como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. En información más hacia el norte del continente, allá en Canadá, una ciudad entera de este país fue desalojada a causa de un gran incendio. Se trata de Fort McMurray,
en la provincia de Alberta, donde fueron evacuados más de 80,000 residentes. Los bomberos tratan de controlar el fuego que desde el domingo se expande a causa de fuertes vientos y altas temperaturas. En Brasil, el senador Antonio Anastasia, relator de la comisión especial que analiza la viabilidad del juicio político contra Dilma Rousseff, aseguró que se cumplen, dice él, los requisitos para juzgar a la presidenta por el crimen de responsabilidad. El próximo viernes, la comisión especial votará el informe presentado por el senador, el cual, en caso de obtener el respaldo de la mayoría, pasaría a ser debatido por el Pleno del Senado. Vamos a una pausa, esto es México al Día. Los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado de la República lograron un acuerdo para que a partir del lunes de la siguiente semana sean convocadas las comisiones Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos para empezar a redactar los dictámenes de las leyes anticorrupción. Dependiendo de los acuerdos y si se cuenta con dictámenes para el miércoles, el Senado pedirá a la Comisión Permanente convocar un periodo extraordinario, pero sin precisar las fechas. El choque político por los temas anticorrupción ya concluyó. Ya concluyó. Y lo que viene es la aplicación del reglamento en el trámite legislativo. La Procuradora de la República, Arely Gómez, se reunió con Alberto Brunori, representante en México del Alto Comisionado de la ONU. La Procuradora dijo que el encuentro fue para reiterar la colaboración y trabajo permanente de la PGR con los organismos de promoción y defensa de los derechos humanos. Arely Gómez dijo que es prioridad y compromiso ineludible de la PGR poner en práctica políticas centradas para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en solo 3 años se logró romper con el estancamiento que había caracterizado al proceso penal de nuestro país. Dijo que el próximo 18 de junio, una vez implementado el nuevo sistema de justicia penal, cada entidad deberá de hacer lo propio para seguir avanzando en el tema de justicia para todos los mexicanos. El exhorto es a no bajar el ritmo, a seguir avanzando en una nueva etapa de maduración y consolidación. Se trata de que cada vez más concentremos los esfuerzos en la evaluación y el seguimiento permanente del sistema. También hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir para guardar el Estado de Derecho, pues la justicia, dijo, es responsabilidad de todos. Porque la justicia no es cuestión solo de jueces, abogados, sino de cada persona, cada hogar y cada comunidad. Porque el Estado de Derecho lo construimos y lo mantenemos entre todas y todos. Se trata, en suma, de lograr una nación más justa, donde la ley proteja por igual a todas y a todos en sus derechos y en sus libertades. El Consejo General del INE avaló el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para el acceso, verificación y entrega de datos personales en posesión del Registro Federal de Electores. Estos lineamientos son parte del esfuerzo que hace el INE para adecuar sus prácticas al nuevo marco constitucional de protección de datos y también a fin de garantizar en todo momento la seguridad de la información que damos todos los ciudadanos y que luego no aparezcan pues en medios como Amazon en los Estados Unidos. Y en este contexto electoral, José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, afirmó que se le dará puntual seguimiento a la presunta compra de votos en Veracruz a través de la inscripción de 3,000 familias al programa Prospera de la Sede Sol. Habemos naturalmente de estar pendientes de cómo esto se desahoga, de dar los apoyos que sean necesarios para la investigación, pero insisto, sobre la premisa fundamental de que no hay afiliaciones abiertas desde mucho antes ya de que empezara el proceso electoral, justamente para evitar cualquier espacio, posibilidad o tentación de manipulación. También el secretario Meade firmó un convenio con la empresa Walmart de México, mediante el cual se va a monitorear quincenalmente los precios de los productos de la canasta básica.
Que serán especialmente sensibles en los bienes que integran la canasta alimentaria y que junto con nosotros establecerán un diálogo que nos permite identificar cambios estructurales que podamos hacer para que de aquí y en adelante podamos construir un entorno que nos permita mejor abasto y mejores precios en todos los bienes, pero en particular en los de la canasta alimentaria. La Fundación Michu y Mao presentó una estrategia para prevenir casos de niños quemados. Por medio de caricaturas y videos muy sencillos de entender, la Fundación Micho y Mao lanzó su primer campaña nacional de prevención de quemaduras en niños, que contempla spots de televisión, radio y redes sociales, además fotografías en paradas de autobús y parabuses. Ten cuidado con la electricidad, no toques los cables, te pueden dañar. Cuidado con las luces de Navidad, los multicontactos debes evitar. La prevención en realidad es al revés. Tiene que venir en primer lugar porque no nos van a alcanzar ni los hospitales, ni las unidades Michu y Mao que hemos creado, ni los médicos que hemos capacitado, si primero no tenemos una campaña de prevención que nos enseñe a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, que ya tengan conciencia de cómo no quemarse. La campaña estará presente todo mayo y se realizó gracias a los patrocinios de empresas privadas y apoyo de distintas instituciones, entre ellas Televisión Educativa. El calentador de agua siempre está muy caliente. Puede expulsar flamazos o incluso explotar. Y hasta sin plumitas te puedes quedar. Hay otra caricatura que se llama Plumitas, que huele a gas, y está patrocinado por Fondo Unido y por Hershey's. Y tenemos un rap de cohetes. Estas caricaturas van dirigidas a redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, y contamos con el apoyo de Easy, Televisión Educativa, para la emisión de estos spots. Virginia Sendel informó que se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para que se integre esta campaña en su parte musical para el próximo año escolar en las primarias del país. Se trata de que los niños hagan su gimnasia una vez a la semana, pero al ritmo de las canciones de No te quemes. Las canciones son 6 canciones, de verdad son muy pegajosas, tienen mucho ritmo, y ya Anne estuvo en pláticas con los líderes de los maestros de educación física. Por su parte, la directora de prevención indicó que aunado a esta campaña, tienen 2 camiones itinerantes que dan información. Nosotros llevamos acciones de prevención en conjunto con gobierno, con empresas privadas y con la sociedad. Ellas son, por ejemplo, el Museo Itinerante. Tenemos 2 camiones que son lúdicos, que van por todo el país dando información tanto a los papás como a los pequeñitos de lo que se debe y no se debe de hacer. El año pasado, la Fundación Micho y Mao trasladó al Hospital de Quemaduras de Galveston, Texas, Estados Unidos, a 115 niñas y niños quemados con ayuda de diferentes instituciones particulares y de gobierno, entre ellas la Secretaría de Marina. Para México al Día, Gustavo Castillo. Muy importante esta campaña de Michu y Mao. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Nuevamente tenemos el gusto de recibir en el estudio de México al Día a la maestra Mercedes Poiré, quien nos trae un interesante estudio que se hizo pues, en este centro de opinión de la Universidad del Valle de México sobre la movilidad en la Ciudad de México, justamente ahora que estamos viviendo un verdadero problema de contingencia ambiental y que obviamente tiene mucho que ver la movilidad con estos problemas. Doctora, maestra, ¿cuáles son los principales resultados de este estudio? Muchas gracias, Omar. Pues encantada de venir a compartir con ustedes. La verdad es que no buenas noticias. Fíjate que, de hecho, el estudio lo titulamos ¿Tu ciudad te mueve o te paraliza? Y desafortunadamente la evidencia que nos dan los usuarios del transporte
público, privado, particular, de todos, es que estamos prácticamente paralizados en esta enorme ciudad. Sí. Tiempos de traslado, por ejemplo, al 41% de quienes entrevistamos les toma entre 1 y 3 horas diarias trasladarse a los lugares a los que se tienen que trasladar obligatoriamente. Es decir, para ir a la escuela o para ir al trabajo te toma entre 1 y 3 horas. ¿Cuánto te cuesta? Además, hay un costo económico asociado muy alto, ¿no? También al 41% le está costando entre 21 y 50 pesos trasladarse diariamente. Y no digo, no, tampoco es ser matemático. Tú multiplicas 50 por 5, 250 por 4 semanas, son por lo menos 1,000 pesos. Y si tú consideras que un gran porcentaje de la gente que trabaja gana 2 salarios mínimos, 3, me apuras mucho, pues estamos hablando del 10%, al 20% del ingreso que se está yendo en trasladar a una persona de cada familia, ¿no? Además, si tú me dijeras, oye, ok, me toma ese tiempo, ¿no? Pero además hay un estrés asociado brutal. ¿Y cómo calculas el costo del estrés en términos de productividad? 47% nos dice que los temas de movilidad han afectado su desempeño laboral y escolar. Lo reconocen abiertamente. Es un tema que ya ocupa la mente. Cerca de la tercera parte de la muestra nos dice, yo todos los días antes de salir de mi casa reviso cómo están las condiciones viales. Sí. Pero además salgo y no me siento tranquilo. 43% manifiesta siempre tener temor a sufrir un asalto o un robo. Prácticamente la mitad de la muestra nos dice, pues estoy siempre o a veces con la certeza de que no voy a llegar a tiempo a mi destino. Y esto ha trascendido los ámbitos, digo, en términos laborales y en términos escolares, el costo es brutal, porque la gente llega estresada, cansada, de mal humor, y esto naturalmente disminuye su desempeño. Pero también ya trascendió a nuestra vida personal. 46% ha dejado de ir a eventos sociales, fiestas, etcétera, o que le va a costar mucho tiempo o le va a costar mucho dinero trasladarse. Pero también actividades recreativas. Ya no vamos a los museos, ya no vamos al cine, ya no vamos a los parques por la misma razón. Entonces, sí, el estudio le pone blanco y negro, le pone número a una situación que ya sabíamos, pero un poco la intención de la universidad es poner estos datos en blanco y negro para ofrecer los datos a la sociedad y que se empiecen a hacer propuestas multidisciplinarias, interdisciplinarias, para la solución de un problema que además es de todos. No importa, eso es fundamental, no importa si me traslado en mi coche, en el metro, en el microbús, mis percepciones en torno a la inseguridad, el exceso de usuarios, el costo en tiempo, etcétera, son prácticamente las mismas. Es decir, los automovilistas sí manifiestan tardarse un poco menos que el resto de quienes nos movemos en otro tipo de medios, pero el costo económico asociado es altísimo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor hago media hora, pero me cuesta, el 11% te dice que más de 200 pesos al día moverse en esta ciudad, ¿no? Y fíjese, maestra, que un fenómeno que he visto, hablando de esta encuesta, que sí tiene relación, los habitantes de la Ciudad de México pareciera que estamos haciendo nuestros propios guetos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso a su vez lleva a una desmesurada construcción de restaurantes, de nuevos edificios, etcétera, porque la gente quiere hacer toda una vida, trabajo, vivir y divertirse en una zona. Claro, pero eso tiene que ver, Pati, con cómo le haces para moverte a otro lado, claro, ¿no? O sea, hay gente, cerca también del 50%, me parece el 43 o 44%, dice que ha pensado en cambiarse de casa o en cambiarse de escuela o trabajo. Imagínate que todas las decisiones trascendentes en tu vida, porque tu trabajo y tu escuela, en el caso de los estudiantes la escuela y en el caso de quienes trabajamos el trabajo, son decisiones de vida que ahora tienes que tomar o que la gente está empezando a tomar en función de dónde vive, porque qué trabajo me cuesta llegar. Digo, platicaba el otro día en una mesa de debate, oye, cuando nosotros éramos niños, hace ya algunos años, estos temas no eran tan importantes. ¿Quién checaba? Digo, yo no sé ustedes, yo, aunque ya sepa a dónde voy, todos los días antes de salir de la casa, checo las famosas aplicaciones estas para ver por dónde me voy, que me tome
menos tiempo, ¿no? Y esto realmente creo que ya es un tema que está presente en nuestra mente y nos agobia, ¿no? Por eso es un tema muy oportuno el que usted trae a colación esta mañana. Y la pregunta que me gustaría hacer es, ya llegamos a un límite, ya no hay margen de maniobrabilidad para la ciudadanía de la nueva Ciudad de México. Me parece que no, Omar, porque, llevamos 3 días con una contingencia brutal, aplicando la fase, aplicando el hoy no circula, y la verdad es que, independientemente de lo que cada uno podamos pensar, me parece que en este momento no hay de otra, pues hay que entrarle al hoy no circula y ver cómo lo resolvemos. Me parece que estamos en una etapa en la que todos tenemos que hacer una reflexión muy profunda de cómo podemos aportar, pero me parece que es el momento en el que verdaderamente se tomen grandes decisiones y estas decisiones tienen que favorecer a todo el mundo, ¿no? Una oferta de transporte mucho más eficiente, mucho más accesible, ¿no? ¿Dónde pueden revisar este estudio? En la página del Centro de Opinión Pública, www.opinionpublicavm.mx. Interesantísimo y sobre todo con un gran valor. Ojalá que tomaran en cuenta las autoridades y se evitaran decisiones políticas en este asunto que ya nos rebasó. Suena horrible, pero así es, nos rebasó el problema de vivir aquí en la Ciudad de México, problema de movilidad, repercusiones en la salud y en la convivencia social, maestra. Así es. Bueno, pues muchas gracias como siempre por estar aquí y por traernos estos datos de verdad muy interesantes, maestra Mercedes Poiré. Esta es su casa. Nosotros vamos a una pausa. Maestra. Esto es México al Día. Vamos ahora a las breves del país. Hoy entra en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada hace un año por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual establece los fundamentos mínimos para que la transparencia y el derecho de acceso a la información esté homogeneizado en todo el país. Con esto se fortalece la cultura de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Un grupo de padres de familia denunció penalmente el presunto abuso sexual en contra de sus hijos por parte de un maestro que trabajaba en el Jardín de Niños 30 de Mayo, ubicado en la ciudad de Tijuana. La titular del DIF estatal, Brenda Ruacho, dijo que se castigará con todo el peso de la ley a quien resulte responsable. En tanto, el sistema educativo suspendió a la directora, a una supervisora y a una maestra. Una niña de 3 años quedó atrapada en las escaleras eléctricas de la estación Polanco de la línea 7 del metro. De acuerdo con los reportes, la menor sufrió una herida superficial en la pantorrilla izquierda que fue atendida de inmediato. El sistema de transporte colectivo Metro informó que el accidente ocurrió porque la niña iba sentada en la escalera, por lo que lanzó una campaña sobre el uso correcto de las escaleras para disminuir accidentes. 2 traves que se encontraban en la estructura del tren interurbano México-Toluca colapsaron en la mañana de este miércoles. El percance se registró en el tramo ubicado entre Las Torres y Colón, cercano al centro de Toluca. Cada ballena pesa alrededor de 11 toneladas y tiene una extensión de 17.5 metros de largo. Afortunadamente no hubo heridos. Ante las medidas insuficientes se rebasan los 190 puntos IMECA y se reactiva la contingencia ambiental. De llegar a 200 puntos IMECA dejan de circular la mitad de los autos y se suspenden clases. En junio la Semarnat dará a conocer las nuevas medidas ambientales. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia programa para reactivar la economía de Campeche y Tabasco. Alumnos del Politécnico posponen encuentro con el secretario Aurelio Nuño para el 12 de mayo en las instalaciones del IPN. John Kasich abandona carrera republicana y deja a Donald Trump solo rumbo a la Casa Blanca.
En el béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher mexicano Cañoncito Zuna logra el triunfo en la 9ª entrada para los Azulejos de Toronto. El Instituto Mexicano de la Juventud va a recibir por parte de la UNESCO en México asistencia técnica para promover el desarrollo pleno e integral de los jóvenes en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología. Tenemos la instrucción del secretario José Antonio Meade de poder trabajar, sobre todo este año, en abatir las carencias sociales que hoy también están afectando a los jóvenes. ¿Y qué es trabajar en las carencias sociales? En abatir el rezago educativo, en que los jóvenes también tengan mejores accesos a servicios de salud. Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, afirmó que nuestro país es uno de los mejores para implementar los objetivos de la Agenda 2030, precisamente de la Organización de las Naciones Unidas. Esta firma de convenio está pensada ya de una forma proactiva para empezar a escuchar, para que sea una escucha atenta y no solamente, créanme, que va a ser una escucha para tomar notas, sino que queremos implicar al INJUVE y a sus responsables en el diseño de los proyectos que la UNESCO pueda hacer en México. Ya está listo César Gabriel, quien nos dice el uso correcto de nuestro idioma. Muy buenos días, César. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Recordemos que el día de hoy vamos a retomar la cápsula del pasado 30 de marzo, misma que ya está en las redes sociales. El tema que tratamos fue la tilde diacrítica en los monosílabos, es decir, esa que se coloca para distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan incluso pronunciación diferente. Empecemos con el mi con tilde. En el sentido más estricto, se define como un pronombre personal de la primera persona masculino y femenino singular, pero en palabras para nosotros los mortales, el mi con tilde es una especie de reafirmación de uno mismo y que para tildarlo de manera fácil se considerará que casi siempre va al final de una oración. Por tanto, actúa como un freno al que estamos diciendo, por ejemplo, dime lo que quieres saber sobre mí. El mi sin tilde es más fácil. Primero, y para descartar, es la tercera nota musical después del do y re. Pero en lo que hoy nos ocupa, tenemos que es una posesión, es un adjetivo, y se podría ejemplificar de la siguiente manera. Di lo que quieres saber sobre mi persona. La pronunciación, si ponemos atención, juega un papel importante y determinante. La palabra de sin tilde es una preposición, es decir, que introduce a una idea, en este caso, con el sentido de posesión o pertenencia. Por ejemplo, esa casa es de mis papás. En cuanto al de tildada, no es más que la conjugación del verbo dar. Un par de ejemplos podrían ser: quiero que le dé ese carrito a mi hermano. O bien, la señora quiere que yo le dé una buena clase de gramática a sus hijos. Uno de los ejemplos más espectaculares por su tridimensionalidad es el de se. Sin tilde, se es un pronombre personal, como yo, tú, él, nosotros, solo que con un sentido reflexivo o recíproco, o sea, de dar y o recibir. Por ejemplo, el bebé se durmió, o bien, ellos se cayeron muy bien y se van a volver a ver muy pronto. El primer se con tilde es la conjugación del verbo saber. Ejemplo, yo sé que tú quieres regresar. Otra variante de se tildada es la conjugación, pero ahora del verbo ser o estar. Por ejemplo, sé un buen alumno. O también, sé como tu padre. Y como pilón, les dejo una que durante décadas tuvo su variante, pero que ahora ya se ha unificado, la letra O. La regla vieja asegura que cuando se ponía entre números, se tildaba para diferenciarse del número 0. No obstante, la actual ortografía de la lengua española deja claro que dicha conjunción
se escribirá siempre sin tilde, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. Así es que ya saben, aquí los ejemplos de por qué algunos monosílabos se deben tildar y por qué la O ya no. En ningún caso. Escríbanme sus dudas por correo electrónico o por las redes sociales. Mi nombre es César Gabriel y eso fue todo por hoy. Así como te lo cuento hasta ahora. Muy buenos días, qué gusto tener la oportunidad de saludarlos como siempre aquí en México al Día y bueno, traerles toda la información de lo más relevante que sucede en las redes sociales en materia de tecnología y de innovación. Iniciamos con una aplicación muy interesante, sobre todo para la situación que estamos viviendo en este momento. Bueno, primero hacemos la actualización de lo que ha sucedido después del bloqueo de WhatsApp en Brasil. Y es que, bueno, el cofundador de WhatsApp se expresó a través de su cuenta de Facebook, pero Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y también dueño de WhatsApp desde hace algunos meses, también se expresó a través de su cuenta de correo. Él dijo que pues es un problema, que es una verdadera aberración, que es aterrador que se viole el derecho a la libertad de comunicación en una democracia, y le pidió a los brasileños a través de Facebook que se involucren. Dijo, esto no puede volver a suceder, escribió en su perfil. Además convocó a una movilización en Brasilia para el día de ayer y le pidió a la gente que se sumara en frente del Parlamento, y es que van 2 veces en 6 meses que se bloquea la aplicación de WhatsApp por decisiones de jueces de ese país que quieren que les entreguen información que ellos pues dicen definitivamente no tener. Ya está disponible el servicio de WhatsApp de nueva cuenta en Brasil, como comentamos ayer, pero bueno, sigue habiendo una tensión ahí entre los servicios de seguridad brasileños y pues estas empresas tecnológicas de mensajería. Y bueno, también quiero hablarles de una aplicación sobre, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer ahora que existe la fase 1 de contingencia ambiental, y es diversificar nuestras formas de movernos. Pues una aplicación colombiana llamada Vico, pues pretende pagarnos por usar nuestra bicicleta. Esta plataforma, pues generada por Blair Van Meekbeek, socio cofundador, dijo que la herramienta tiene cerca de 1 año funcionando en algunas ciudades de Colombia como Bogotá y Medellín, y ahora la Ciudad de México es su nueva meta, y por cada kilómetro recorrido la aplicación genera una moneda conocida como Vico. Y en la medida de que cada usuario use la aplicación cuando se monte en su bicicleta, pues se aumenta la cantidad de kilómetros recorridos en Vicos, y estos se pueden canjear, por ejemplo, por descuentos en entradas al cine o promociones en restaurantes, rifas de boletos de avión, descuentos en gimnasios y varios otros servicios. Así que es bueno considerarlo y pues así un incentivo para usar la bicicleta. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con más información aquí a México al Día. Cada 5 de mayo los mexicanos recordamos una de las batallas más emblemáticas. Tras la dictadura de Antonio López de Santa Anna y la Guerra de Reforma, México se encontraba en bancarrota. En 1862, los ejércitos de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en el puerto de Veracruz para cobrar las deudas de nuestro país. El gobierno mexicano logró negociar con las primeras 2 potencias, pero no con el ejército francés. 7,000 soldados comandados por el conde de Lorenzés, atendiendo órdenes de Napoleón III, estaban decididos a apoderarse del país. El ejército de Francia en ese momento era un ejército invicto. Napoleón se convirtió en el líder de todo el continente, era realmente el árbitro de la política europea de su tiempo. El presidente Benito Juárez le dio la orden al general Ignacio Zaragoza para detener el avance de las Fuerzas Armadas francesas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cerca de la ciudad de Puebla. Tuvo que enfrentar al frente de los franceses que pensaban avanzar en forma vertiginosa a la Ciudad de México, y el frente de los partidarios de la intervención francesa y de la monarquía en la ciudad de Puebla, que consideraban que Juárez perseguía al catolicismo.
Con alrededor de 2.000 hombres, el general Zaragoza, apoyado por los jefes militares Porfirio Díaz, Miguel Negrete y Felipe Berriozábal, repelieron al enemigo en una batalla de 3 horas. No solamente detuvo al ejército francés un año, sino que infundió confianza en el triunfo. Si habían sido capaces de derrotarlos una vez, esto infundió confianza en que les derrotarían tarde que temprano, como finalmente fue. Mañana de jueves, mañana de analizar lo que está sucediendo en la escena internacional. Para ello tenemos a nuestra invitada, nuestra especialista, Rina Musali, quien nos va a hablar de un tema que pues está moviendo Europa, Iberoamérica, que son las elecciones de España que celebrarán el 26 de junio. Rina, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente vamos a hablar de la disolución de las cámaras y de la convocatoria del rey Felipe VI para celebrar nuevas elecciones el 26 de junio, prácticamente después de los resultados convulsos de las elecciones del 20 de diciembre, en donde ninguno de los partidos políticos pudo alcanzar mayoría para formar gobierno. Entonces, aquí hay 3 ingredientes que me parece que me gustaría compartir con ustedes. El primero de ellos es que con las elecciones del 20 de diciembre se da este resquebrajamiento del sistema bipartidista tradicional, ¿no? Se pone de manifiesto. Sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español pues han compartido, se han alternado el poder durante muchas décadas. Se trata de los 2 partidos políticos más grandes, más votados y que se han repartido, ¿no?, los cargos públicos de manera conjunta. Pero ¿qué pasa? Llega la irrupción de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos y la matemática electoral cambia. Es decir, si teníamos un pastel con 2 principales fuerzas políticas, ahora tenemos 4 y en donde con la condicionante de que ninguna es hegemónica y ninguna puede gobernar en solitario. Entonces, ¿qué pasa? 4 meses de negociaciones muy complejas entre partidos políticos, la élite política no llega a pactar diferencias y entonces el rey pues tiene que convocar a nuevas elecciones. El segundo ingrediente que yo veo es que con la llegada de los nuevos partidos políticos hay una pugna entre lo viejo y lo nuevo en España. Los viejos partidos políticos tradicionales con los nuevos. Y entonces aquí el ciudadano se enfrenta a una disyuntiva de por quién votar, ¿no? La derecha más nueva o la izquierda, ¿no? Y por otro lado vemos que hay una enorme brecha generacional en España, porque tan solo lo tocamos con el contraste de las edades. Tenemos un Mariano Rajoy, que es candidato a las elecciones del 26 de junio, que tiene 61 años, frente a un Pablo Iglesias que tiene 38 años y un Albert Rivera de Ciudadanos de 37. Y además la legislatura, que duró 4 meses, que es una de las más cortas en la historia de España, de 350 legisladores o 350 escaños, 218 son nuevos legisladores. Entonces ahí llega una camada de nuevos liderazgos y España todavía no encuentra un entendimiento político entre lo viejo y lo nuevo. Y por último, este sacudimiento político pues atiende a la crisis económica de Europa y de España, un electorado muy cansado, un electorado harto, con una enorme distancia del poder político, y entonces esto obliga a las colectividades a organizarse políticamente para dar nuevos partidos, ¿no? Entonces vemos que el molde tradicional de los partidos en España se cae con esta crisis económica. Entonces llegamos a las elecciones del 26 de junio con muchas incógnitas y varias incertidumbres. Y con muchas lecciones para varios, ¿no? El fin de los partidos hegemónicos está casi cerca, Rina. Así es, mira, vimos 4 meses de complejas negociaciones, vimos un fracaso en la investidura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, tenía 90 votos, 90 escaños, 90 escaños, junto con los de 40 de Ciudadanos, ¿no? Una matemática electoral que no le permite formar gobierno. Y la verdad es que lo que estamos viendo, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la intención del voto? Que posiblemente el 26 de junio se pueda repetir el escenario convulso del 20 de diciembre, en donde ningún partido puede alcanzar la mayoría para gobernar en solitario.
Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué hacen los ciudadanos cuando tienen que votar con los mismos candidatos, los mismos partidos y las mismas propuestas políticas y económicas, ¿no? Entonces, ante un escenario similar, pues vamos a ver si ahora hay una altura de miras para concertar entre los diferentes partidos. ¿Viste el punto de vista desde los partidos políticos y cómo está la geometría electoral, donde prácticamente se prevén resultados parecidos? Al menos los mismos protagonistas van a estar sentados el 27 de junio negociando una posibilidad de gobierno. Pero, por el otro lado, tenemos una ciudadanía harta, prácticamente congestionada por todos los problemas económicos, sociales y políticos que están viviendo en España. No logran salir de la crisis que se estableció en el 2007 y ellos van a tener finalmente la última palabra. Oye, una gran lección, diría yo también, el hecho de que España, las instituciones permanecieron o permanecen intactas a pesar de este problema político en los que no hay un dirigente pues emanado de las elecciones y por eso viene el proceso electoral, ¿no? Sí, así es, digo, Mariano Rajoy es el candidato más votado, el Partido Popular, pero no es capaz, ¿no?, de liderar la mayoría, de conseguir formar gobierno. Entonces vemos un empantanamiento político, un atascamiento y una parálisis que España pues ya debe de superar. Gracias, Rina, gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Este jueves a las 12 horas el presidente Enrique Peña Nieto tomará protesta de bandera y soldados y marinos del Servicio Militar Nacional clase 1997, anticipados remisos y mujeres voluntarias. Vamos ahora a nuestro resumen. Por tercer día consecutivo decretan contingencia ambiental fase 1. Hoy no circulan vehículos con engomado verde y amarillo, terminación de placa 1, 2, 5 y 6. El Estado de México endurece medidas por altos niveles de contaminación. Para junio, las nuevas reglas de verificación vehicular. Garantizaremos que solamente los vehículos que contaminen poco la van a poder pasar. El presidente Enrique Peña Nieto presenta programa para reactivar la economía de Tabasco y Campeche. En este primer trimestre, en el estado de Campeche, el empleo cayó en 12% y en Tabasco 8.7%. Avanza el proceso legislativo para destituir a Dilma Rousseff. Y en los deportes, el Atleti buscará la revancha contra el Real Madrid en la final de la Champions. Que pasen un excelente jueves. Mañana tenemos otra cita a las 6:30. Así es, mientras tanto, Dani, gracias. Ana Cris, Omar, gracias. A Griselda Yebra, gracias a usted por su atención. Hasta luego.